Hola mis amores, vamos a seguir con el cuento Me llamo María Isabel. Estamos aprendiendo a explicar las características y las acciones de los personajes. Tendremos éxito cuando podemos identificar características de los personajes en un cuento, comparar y contrastar dos personajes o más en un cuento, explicar las acciones y motivaciones de los personajes, y crear un personaje con características distintas y mostrar sus acciones en mi escritura. Vamos a revisar el vocabulario. La primera palabra es tirón. Significa movimiento fuerte de jalar en algo. Empinó. Viene del verbo empinar. Significa inclinar mucho. Ráfaga. Significa un golpe de viento fuerte. Intrigada. Viene del verbo intrigar y significa despertar la curiosidad. Vamos a releer páginas 1 a 13 de Me llamo María Isabel por Alma Flor Ada. Capítulo 1. Camino de la escuela. María Isabel miraba la taza de café con leche que tenía delante y el pan con mantequilla, pero no le era fácil empezar a comer. Oyó la voz de su madre. Maribel, cariño, apúrate. Y la de su padre. ¿No quieres llegar tarde el primer día? Pero en lugar de decidirse a terminar el desayuno, María Isabel seguía mirando cómo la mantequilla se derretía despacito en el pan y cómo se formaba una nubecita de humo sobre la taza de café con leche. Ya verás cómo te gusta la escuela, le insistía su madre, pero su voz cariñosa no lograba convencer a María Isabel. No era fácil ir a una escuela desconocida, y menos aún cuando ya el año escolar había empezado y seguramente ella iba a ser la única alumna nueva. ¡Qué mala suerte que hubieran tenido que mudarse ahora cuando ya hacía 2 meses que habían empezado las clases! Y cuando ella tenía tantos planes para jugar durante vacaciones de Navidad con Clara y Virginia. Ya verás cómo pronto haces amigas nuevas, oyó que decía su padre, como si supiera lo que ella estaba pensando. María Isabel seguía mirando fijamente la taza, pero cuando su hermano Antonio reclamó, «Vamos, Belita, apúrate, me vas a hacer llegar tarde a mí», se tomó de un tirón el café con leche, aunque sentía que le quemaba la lengua. Luego sacudió la cabeza como para alejar los malos pensamientos. Se levantó y tomó la mochila azul con los útiles escolares. Siempre había querido tener una mochila. Y el sábado anterior, en la tienda, la mochila le había parecido preciosa. Se había alegrado muchísimo cuando su mamá se decidió a comprársela, aunque era un poco más cara que la roja. Y cuando le quedó sola por un rato en el apartamento, había caminado de arriba a abajo con la mochila en la espalda. Y hasta se había subido al inodoro para mirarse en el espejo del baño y ver cómo se veía con su mochila. Ahora se le hacía pesada y no podía entender que antes le hubiera gustado. «Adiós, mami», dijo María Isabel, acercándose a su madre que estaba fregando ya los vasos y tazas del desayuno. Su voz casi no se oía. «Hasta luego, mi amor, que Dios te bendiga», le respondió la madre, dándole un beso en la frente, mientras sumergía las manos en el agua jabonosa. «Adiós, hijita, pórtate bien y obedece a la maestra. Ya sabes que en la escuela la maestra es como mamá aquí en la casa». «Sí, papi, adiós», dijo María Isabel y se empinó para abrazar a su padre. Luego tomó la bolsita de papel con el almuerzo preparado por su madre.
¿Cómo hubiera querido quedarse allí, en la cocina calientita que olía a café recién colado, abrazada al cuello de su padre, que siempre la hacía sentir tan bien y tan segura? Pero la ráfaga de aire frío que entró en ese momento le decía que Antonio ya estaba en la puerta esperándola. Ya se veía venir el autobús amarillo cuando María Isabel y Antonio llegaron a la puerta del edificio de apartamentos. «Corre, Belita, apúrate», gritó Antonio. María Isabel se apresuró. Sus botas nuevas que le habían regalado hacía 2 semanas al cumplir los 9 años hacían crujir las hojas secas que cubrían la acera, mientras corría detrás de su hermano. Y, tratando de alcanzarlo, no vio el desnivel en la acera, donde la raíz de un árbol había levantado el cemento. Lo primero que se oyó fueron las risas de los chicos. Solo después se dio cuenta de que Antonio le preguntaba: «¿Estás bien?», mientras le daba la mano para ayudarla a levantarse. María Isabel no contestó. Se limitó a recoger del suelo la bolsa del almuerzo, ahora toda magullada. Le dolía mucho la rodilla, pero caminó hacia el autobús sin bajar la cabeza para comprobar si se había hecho daño. Sin embargo, al levantarse había visto que el vestido que su mamá había lavado y planchado la noche anterior estaba ahora manchado de fango. El vestido amarillo se lo había hecho la tía Aurea. La tela se le había dado su abuelita al despedirse la última vez que estuvieron en Puerto Rico, y ella lo había estado guardando para los días importantes. Se lo había puesto esta mañana para ir por primera vez a la escuela nueva, para que le diera suerte y para sentirse menos mal entre tantos chicos y chicas desconocidos. Esos chicos y chicas que ahora en el autobús se reían y charlaban despreocupados, mientras que ella todo lo que podía hacer era mirarse la rodilla ensangrentada. Capítulo 2. Nombres y apellidos. «Buenos días», la voz de María Isabel era apenas un murmullo. Se había parado frente al escritorio de la maestra porque no sabía a dónde ir. Antonio la había dejado frente a la puerta de la oficina y se había ido a la escuela intermedia, que quedaba en la próxima cuadra. La secretaria le había dado a María Isabel un papelito rosado y le había pedido a un niño que se le indicara a María Isabel dónde quedaba el salón 17. Y ahora que estaba allí, ella no sabía qué hacer. Los otros niños habían ido cada uno rápidamente a su escritorio. Algunos sacaban libros o papeles, otros parecían esperar órdenes, pero mientras tanto se sonreían unos a otros e incluso conversaban en voz baja. María Isabel miró la pared detrás del escritorio de la maestra. Había un enorme pavo hecho de papel de construcción de colores. En cada una de las plumas de la cola tenía escrito un nombre. María Isabel empezó a leer: Jonathan, Eric, Michelle, Salomon, Laurie, Freddie, Marta, Ricardo, María Sánchez. La maestra no había levantado la vista. Estaba revisando un cuaderno grande en el que se veía una lista de nombres. María Isabel empezó a oír las risitas calladas detrás de ella. Solo cuando aumentó el ruido, la maestra levantó la vista y la miró. «Hola», le dijo en inglés a María Isabel. Sonreía, pero su sonrisa no logró hacer que María Isabel se sintiera cómoda. «¿Así que tú eres?» «María Isabel Salazar López», respondió la niña. En español hubiera añadido «para servirle», pero no sabía cómo decir eso en inglés. Así que no añadió nada y le entregó el papelito rosado. «Ah, María López», dijo la maestra. «En esta clase ya tenemos 2 Marías, así que mejor te llamaremos Mary. Siéntate allí al lado de Marta Pérez. Luego te daré tus libros». María Isabel se sentó calladamente donde le habían indicado.
La niña que la maestra había llamado Marta Pérez levantó la vista del libro que tenía abierto y la miró. Tenía el pelo corto y un cerquillo sobre la frente. María Isabel bajó los ojos. Ninguna de las dos dijo nada. Al poco rato, la maestra le trajo un libro. Era grueso con tapas verdes. Estaba nuevo y en su cubierta brillante se veía saltar un delfín. María Isabel se preguntó, intrigada, si sabría leerlo y de qué se trataría. ¿Habría alguna historia sobre delfines? Lo abrió, interesada, porque le encantaba el mar y siempre había soñado con ver un delfín de verdad. En la parte de adentro estaba escrito Mary López. María Isabel se quedó mirando las palabras. La letra de la maestra era precia y bonita. Parecía imposible que alguien escribiera con una letra tan hermosa. Casi parecía de imprenta. Mientras miraba las letras parejas y perfectas de aquel nombre extraño, Mary López, a María Isabel le vinieron a la memoria de sus cuadernos del año anterior. Qué gusto le daba abrirlos y mirar la primera página. La letra de su madre no era tan bonita como la de la maestra, pero cuando se había sentado a la mesa de la cocina para escribir en cada uno de los cuadernos, María Isabel Salazar López le había dicho: María, por tu abuelita María, que no conociste, pero te hubiera querido mucho. Isabel, por tu abuelita Chabela, que tanto te quiere. Salazar por tu papá y Claro por tu abuelito Antonio, y López por mí, y Claro también por mi papá, por tu abuelo Manuel. No te acuerdas de él porque murió cuando eras muy pequeña y habías suspirado para luego añadir, sonriendo, pero te hubiera gustado mucho, sabía contar unos cuentos. María Isabel siempre se había sentido orgullosa de que le hubieran puesto el nombre de sus dos abuelas. La abuela María no era sino eso, un nombre, porque nunca la había conocido, pero había visto la foto que su papá cuidaba con mucho cariño. Cada vez que se habían mudado era lo último que empaqueteaban, bien envuelta, para que no fuera a dañarse el marco ni a romperse el cristal. Y luego era lo primero que colocaban en la pared de cada nuevo apartamento. Y le gustaba llamarse como la abuelita Chabela, la abuelita risueña que vivía en Puerto Rico y que olía a anís, a manzanilla, a canela, que cocinaba dulces tan ricos que todos venían a probarlos y a comprarlos, y que guardaba en una lata de galletas vacía el producto de la venta de sus dulces. Para que algún día puedas estudiar, hijita, y no te pases la vida en la cocina. La abuelita Chabela que le había regalado la tela amarilla del vestido que se había manchado esta mañana con la sangre de su rodilla rasmillada. Mary López. Mary López. La voz de la maestra había ido subiendo de tono, pero parecía que lo que había sacado a María Isabel de sus recuerdos no era tanto esa voz que ahora casi parecía chillar, sino precisamente el silencio que se había hecho en el aula. Te estoy hablando, Mary. La maestra estaba de pie junto a ella. La miraba con una mezcla de sorpresa e impaciencia. María Isabel se encogió en el asiento y miró al delfín que saltaba en la cubierta del libro. ¿Cómo explicar que ella no se reconocía en ese nombre ajeno? Ahora, ¿qué saben ustedes de María Isabel hasta ahora? ¿Qué detalles muestran que María Isabel no tiene muchas ganas de ir a la escuela? Puedes ir a páginas 1 a 3 del cuento para revisar las respuestas. ¿Qué frases del cuento les indican que los padres de María Isabel son cariñosos? Ve a página 3 para buscar lo que dicen. Ahora, vas a trabajar en una tabla sobre el personaje.
Ahora vas a trabajar en una tabla sobre el personaje. Vamos a ver las características, los sentimientos, las motivaciones y el personaje. Primero, de María Isabel, sus características, ella está muy callada. También está muy nerviosa. Sus motivaciones son para sentirse menos mal. Y a María Isabel no le gusta la idea de ir a una escuela nueva porque no conoce a nadie. Vas a agregar 4 detalles más. Una de las características, uno de los sentimientos, sus motivaciones y también del personaje.